El polvo levantado por miles de sandalias se mezclaba con el aire denso de Jerusalén en esa mañana del año 33 después de Cristo. Un soldado romano llamado Marcus Longinus apretaba la lanza contra su costado mientras observaba la multitud que gritaba frente al pretorio de Poncio Pilato. Nadie podía imaginar que en las próximas horas ese centurión de la 10ª Legión Fretensis cometería un acto que la tradición cristiana recordaría durante milenios, pero que los archivos militares romanos registrarían como una violación directa de las ordenanzas imperiales. ¿Qué empuja a un soldado profesional, entrenado en la obediencia absoluta, a desafiar una prohibición explícita en medio de una ejecución pública? La respuesta nos lleva a uno de los episodios más enigmáticos y deliberadamente ocultados de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Marcus Longinus llevaba 17 años sirviendo al imperio. Había combatido en Germania, había sofocado rebeliones en Egipto y ahora se encontraba en la provincia más problemática de todo el dominio romano. Judea era un polvorín permanente de mesianismos, celotes y profetas que prometían liberación del yugo extranjero. Para los soldados destacados en Jerusalén, cada festividad judía representaba una amenaza potencial de levantamiento. La Pascua del año 33 no era diferente. 3 días antes, un rabino galileo había entrado a la ciudad montado en un asno mientras las multitudes lo aclamaban como rey. Las autoridades del templo estaban alarmadas. El gobernador Pilato estaba nervioso. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La mañana del viernes 13 de Nisán comenzó con un juicio apresurado. Jesús de Nazaret había sido arrestado la noche anterior en el huerto de Getsemaní tras ser delatado por uno de sus propios discípulos por 30 monedas de plata. El proceso ante el Sanedrín judío fue irregular incluso para los estándares de la época. Se celebró de noche, violando las propias leyes judías que prohibían juicios capitales después del ocaso. Los testigos se contradecían entre sí. El cargo final fue blasfemia, un delito religioso que bajo la ocupación romana no tenía validez legal para ejecutar una sentencia de muerte. Por eso arrastraron al Galileo ante Pilato. El gobernador romano había llegado a Jerusalén desde su residencia habitual en Cesarea Marítima, específicamente para supervisar el orden durante la Pascua. Detestaba a los judíos, según registran los historiadores Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Los consideraba supersticiosos, tercos y perpetuamente insubordinados. Pero también temía que cualquier disturbio en su provincia llegara a oídos del emperador Tiberio en Roma, poniendo en peligro su carrera política. Cuando los sumos sacerdotes Anás y Caifás le presentaron a Jesús, acusándolo de proclamarse rey de los judíos y de incitar al pueblo a no pagar tributo al César, Pilato entendió inmediatamente la trampa política. Marcus Longinus estaba de guardia en el pretorio esa mañana. Desde su posición junto a las columnas del patio, observaba el teatro político que se desarrollaba ante sus ojos. Pilato interrogó al prisionero. Jesús apenas respondía. El gobernador intentó liberarlo, ofreciendo a la multitud elegir entre él y Barrabás, un celote convicto de asesinato y sedición. La turba, manipulada por los sacerdotes del templo, exigió liberar a Barrabás. Pilato mandó azotar a Jesús, pensando que el castigo satisfaría el apetito de sangre de la multitud. Los soldados lo golpearon con un flagrum, un látigo de múltiples cuerdas con puntas de metal y hueso que arrancaba tiras de carne con cada latigazo. Le colocaron una corona de espinas en burla de su supuesta realeza. Lo vistieron con un manto púrpura, lo escupieron y le golpearon la cabeza con una caña, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifixión! ¡Crucifixión! ¡Crucifixión!». El sonido era ensordecedor. Pilato finalmente cedió,
aunque según el Evangelio de Mateo se lavó las manos públicamente declarando que la sangre del Galileo caería sobre los judíos, no sobre Roma. A las 9 de la mañana, Jesús fue condenado a morir en una cruz. La crucifixión era el método de ejecución más humillante y doloroso que Roma había perfeccionado para disuadir rebeliones. Reservada para esclavos, piratas y enemigos del Estado, la muerte en la cruz era lenta, pública y diseñada para maximizar el sufrimiento. El condenado era obligado a cargar el patibulum, la viga horizontal de su propia cruz, hasta el lugar de ejecución. Allí era desnudado completamente y clavado de muñecas y pies al madero. La causa de muerte no era el desangramiento, sino la asfixia por agotamiento. Para respirar, el crucificado debía empujarse hacia arriba con sus pies clavados, un movimiento que se volvía imposible después de horas de agonía muscular. Algunos morían en horas, otros tardaban días. Marcus recibió la orden de comandar la guardia de ejecución. 4 soldados acompañarían a 3 condenados hasta el Gólgota, la calavera, una pequeña colina fuera de las murallas de Jerusalén donde se realizaban las ejecuciones públicas. Además de Jesús, crucificarían a 2 ladrones. El centurión conocía el procedimiento estándar: vigilar a los condenados, evitar que familiares o simpatizantes intentaran rescatarlos. Repartirse las pertenencias del ejecutado como compensación por el trabajo desagradable. Asegurarse de que los cuerpos permanecieran en las cruces el tiempo suficiente para servir de ejemplo. Pero esa mañana, Marcus recibió una instrucción adicional, una orden directa de Pilato que lo desconcertó. El gobernador había convocado a los centuriones de turno y les había dicho algo inusual. Bajo ninguna circunstancia debían tocar el cuerpo del Nazareno con sus lanzas antes de confirmar su muerte. Nada de acelerar el proceso, nada de golpes para verificar si seguía vivo. Esperar, observar, no intervenir. La prohibición era específica y extraña. ¿Por qué un gobernador romano daría una orden así? Las crucifixiones eran rutinarias. Los soldados tenían libertad para gestionar los detalles. Si un condenado agonizaba demasiado lento, era práctica común quebrarle las piernas para acelerar la asfixia. Si mostraba signos de vida después de horas colgando, un golpe de lanza en el costado confirmaba la muerte. Pero Pilato había sido explícito: prohibido tocar a este nazareno. La procesión hacia el Gólgota comenzó cerca de las 10 de la mañana. Jesús, debilitado por la flagelación y la pérdida de sangre, cargaba su patibulum por la vía dolorosa. Tropezó varias veces. Los soldados requisaron a un peregrino judío llamado Simón de Cirene para que lo ayudara a cargar el madero. La multitud, que horas antes gritaba por su crucifixión, ahora observaba en silencio. Algunos lloraban. La mayoría simplemente miraba con la curiosidad morbosa que atraen las ejecuciones públicas. Al llegar al Gólgota, los soldados prepararon las cruces. Jesús fue clavado al patibulum por las muñecas, no por las palmas, como representan las pinturas renacentistas. Los romanos sabían que las manos no podían soportar el peso del cuerpo. Los clavos atravesaban el espacio entre el radio y el cúbito, justo debajo de la muñeca, fijando firmemente al condenado. Luego elevaron el patibulum y lo aseguraron al staipes, el poste vertical que permanecía enterrado en el suelo. Finalmente clavaron los pies, generalmente uno sobre el otro, para completar la posición que provocaría horas de agonía respiratoria. Sobre la cabeza de Jesús, Pilato había ordenado colocar un titulus, un letrero que indicaba el crimen. Decía en hebreo, griego y latín: Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato pidiendo que cambiara la inscripción por «Este dijo ser rey de los judíos», pero el gobernador se negó. «Lo escrito está», respondió.
Era su venganza sutil contra las autoridades del templo, que lo habían forzado a ejecutar a un hombre que él consideraba inocente. Marcus se sentó con sus 3 compañeros al pie de las cruces. Lanzaron dados por la túnica de Jesús, una prenda tejida de una sola pieza que era valiosa. El día transcurría lento. El sol de primavera era inclemente. Los 2 ladrones crucificados junto a Jesús gritaban insultos y súplicas. Uno de ellos comenzó a burlarse del Nazareno. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro ladrón lo reprendió. «Nosotros recibimos lo justo por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego se dirigió a Jesús. «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Jesús, con voz apenas audible, respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». A mediodía ocurrió algo inexplicable. El cielo se oscureció. No era un eclipse, pues la Pascua judía se celebraba en luna llena cuando los eclipses solares son astronómicamente imposibles. Sin embargo, los 3 evangelios sinópticos coinciden en que desde la hora sexta hasta la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad antinatural cubrió la tierra. Los soldados romanos, habitualmente pragmáticos y escépticos, sintieron inquietud. Marcus observaba el rostro del Galileo. A diferencia de los otros crucificados que gemían y maldecían continuamente, Jesús había hablado poco. Había perdonado a sus ejecutores. Había confiado su madre a uno de sus discípulos que observaba desde la distancia. Había prometido el paraíso al ladrón arrepentido. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte: «Elí, Elí, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el comienzo del Salmo 22, una oración que todo judío conocía. Algunos de los presentes pensaron que llamaba al profeta Elías. Alguien empapó una esponja en vino agrio, la montó en una caña y se la acercó a la boca. Jesús la rechazó o bebió apenas. Momentos después dijo: «Consumado es». Inclinó la cabeza y murió. En ese preciso instante, según los evangelios, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2 de arriba a abajo. El velo era una cortina masiva de tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde residía la presencia de Dios según la teología judía. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en Yom Kippur. Que se rasgara espontáneamente era un signo apocalíptico. Simultáneamente, la tierra tembló, rocas se partieron, sepulcros se abrieron. Los evangelios mencionan que varios santos muertos resucitaron y aparecieron en Jerusalén, aunque este detalle extraordinario rara vez es analizado por teólogos por su obvia imposibilidad física. Marcus observó que Jesús había muerto en apenas 6 horas. Era inusualmente rápido para una crucifixión. Los condenados solían agonizar entre 12 y 36 horas. El centurión había presenciado suficientes ejecuciones para reconocer los signos de la muerte. El cuerpo colgaba inerte. No había movimientos respiratorios. La cabeza permanecía inclinada. Sin embargo, recordaba la orden de Pilato: no tocar el cuerpo. Pero entonces llegó una nueva complicación. Era viernes por la tarde y el sabbat judío comenzaría al atardecer. La ley judía prohibía dejar cadáveres colgando durante el sabbat, especialmente durante la Pascua. Una delegación de fariseos se acercó a Pilato solicitando que los crucificados fueran despachados rápidamente para poder enterrarlos antes del ocaso. El procedimiento estándar era el crurifragium, quebrar las piernas del condenado con una masa de hierro. Sin poder empujarse hacia arriba con los pies, el crucificado moría por asfixia en minutos. Pilato autorizó el procedimiento. Los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones. Sus gritos resonaron en el Gólgota. Pero cuando llegaron a Jesús, Marcus confirmó lo que ya sabía. Estaba muerto.
No había necesidad de quebrarle las piernas. El protocolo indicaba simplemente bajar el cuerpo y entregarlo a quien lo reclamara. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y discípulo secreto de Jesús, ya había obtenido permiso de Pilato para llevarse el cadáver. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Fue en ese momento cuando Marcus Longinus hizo lo impensable. A pesar de la orden explícita de Pilato, a pesar de que confirmaba que el nazareno estaba muerto, el centurión tomó su lanza y la clavó en el costado derecho de Jesús. No fue un golpe tentativo. Fue un lanzazo profundo, deliberado, ejecutado con la precisión de un soldado veterano. La hoja penetró entre las costillas, atravesó el pulmón y probablemente alcanzó el corazón. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes esperaba. Del costado abierto brotó sangre y agua. No solo sangre coagulada como sería normal en un cadáver. Sangre fresca y un líquido claro que los testigos describieron como agua. Juan, el discípulo que observaba desde la distancia y que más tarde escribiría su evangelio, enfatizó este detalle como testimonio presencial. Vio sangre y agua y dio testimonio, y su testimonio es verdadero. El fenómeno médico tiene explicaciones fisiológicas que los romanos desconocían, pero que la medicina moderna comprende. Cuando el corazón se detiene, la sangre comienza a separarse en componentes. Los glóbulos rojos se asientan mientras el plasma amarillento se mantiene en la parte superior. Si además había acumulación de líquido pericárdico debido al trauma físico extremo que Jesús sufrió durante la flagelación y crucifixión, la lanza habría liberado tanto sangre como este fluido seroso que los testigos interpretaron como agua. Alternativamente, si el lanzazo perforó el pulmón, donde se había acumulado líquido pleural por la insuficiencia respiratoria, el mismo efecto visual habría ocurrido. Pero para Marcus y los presentes, la mezcla de sangre y agua fue un portento. El centurión retrocedió. Miró el rostro pálido del Galileo muerto. Recordó las palabras que había pronunciado desde la cruz. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Recordó la oscuridad antinatural, el temblor de tierra, y ahora esta sangre mezclada con agua que fluía de una herida post-mortem. Según el Evangelio de Marcos, en ese momento Marcus Longinus pronunció las palabras que cambiarían su destino. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión romano, pagano, politeísta, criado en la adoración de Júpiter, Marte y el emperador divinizado, reconocía la divinidad del hombre que acababa de ejecutar. La tradición cristiana posterior afirmaría que Longinus se convirtió al cristianismo en ese preciso instante. Que su lanza, la lanza del destino o lanza de Longinos, se convirtió en una de las reliquias más buscadas de la cristiandad. Que el propio centurión fue canonizado como santo por la Iglesia. Pero lo que los evangelios no explican es por qué lo hizo. ¿Por qué un soldado profesional, consciente de una orden directa de su superior, decidió clavarle una lanza a un hombre que ya estaba muerto? ¿Qué mensaje estaba enviando? ¿A quién? La respuesta está en lo que ocurrió en las horas siguientes. José de Arimatea y Nicodemo, otro fariseo simpatizante secreto de Jesús, bajaron el cuerpo de la cruz. Lo envolvieron en una sábana de lino comprada apresuradamente. Lo ungieron con una mezcla de mirra y áloe, aproximadamente 34 kilos de especias aromáticas, según Juan, una cantidad principesca normalmente reservada para la sepultura de reyes. Transportaron el cuerpo a un sepulcro nuevo excavado en la roca, propiedad de José, ubicado en un huerto cerca del Gólgota. Colocaron el cuerpo en una plataforma de piedra dentro de la tumba. Hicieron rodar una piedra circular masiva para sellar la entrada, y aquí es donde la versión oficial del Imperio Romano entra en conflicto directo con los relatos cristianos, porque al día siguiente, el sábado de Pascua,
Los sumos sacerdotes se presentaron nuevamente ante Pilato con una solicitud extraordinaria. Recordamos que aquel impostor dijo cuando aún vivía: «Después de 3 días resucitaré». Manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato, exasperado, respondió: «Ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis». Los sacerdotes sellaron la piedra del sepulcro con el sello oficial del Sanedrín, y Pilato asignó una guardia romana para vigilar la tumba. Esto es crucial. No era una guardia del templo, eran soldados romanos, probablemente del mismo destacamento de Marcus Longinus. Soldados profesionales cuya vida dependía de cumplir órdenes. Dormir en guardia se castigaba con muerte. Permitir que un prisionero escapara significaba ejecutar al soldado responsable en su lugar. Durante el sábado, Jerusalén estuvo en relativa calma. Los seguidores de Jesús se escondían aterrorizados, convencidos de que las autoridades vendrían por ellos a continuación. Los sacerdotes del templo celebraban discretamente haber eliminado al profeta problemático. Pilato probablemente bebía vino en el pretorio, aliviado de que el incidente hubiera terminado sin mayores disturbios. Los soldados romanos vigilaban un sepulcro que contenía el cadáver de un rabino judío que había muerto con la lanza de su centurión atravesándole el corazón. Pero entonces llegó el domingo, el primer día de la semana según el calendario judío. Antes del amanecer, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé fueron al sepulcro llevando más especias para ungir el cuerpo. Mientras caminaban, se preguntaban entre ellas quién les rodará la piedra de la entrada del sepulcro. Era una piedra enorme, de más de 1 tonelada, diseñada específicamente para que no pudiera ser movida desde el interior. Requería varios hombres para hacerla rodar por el canal tallado en la roca. Cuando llegaron, descubrieron algo imposible. La piedra había sido rodada, el sello roto. Los guardias romanos habían desaparecido. El sepulcro estaba abierto, y cuando entraron, el cuerpo de Jesús no estaba. Solo quedaban las vendas de lino cuidadosamente dobladas y el sudario que había cubierto su cabeza, colocado aparte en un lugar separado. María Magdalena corrió a informar a Pedro y Juan. Los 2 discípulos corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Pedro entró y confirmó lo que María había visto: cuerpo ausente, vendas presentes. Luego Juan entró, vio y creyó. Pero todavía no entendían la escritura, según la cual era necesario que él resucitara de entre los muertos. Mientras tanto, los guardias romanos estaban viviendo su peor pesadilla. Habían sido asignados a vigilar un cadáver. Ahora el cadáver había desaparecido. Según el Evangelio de Mateo, durante la madrugada del domingo hubo un gran terremoto. Un ángel descendió del cielo, rodó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Cuando recuperaron la conciencia, el sepulcro estaba abierto y vacío. Enfrentaban un dilema mortal. Si reportaban que se habían quedado dormidos, los ejecutarían. Si reportaban que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos vigilaban, los ejecutarían por incompetencia. Si reportaban la verdad sobre ángeles y terremotos y piedras que se movían solas, los considerarían dementes o borrachos y probablemente también los ejecutarían. Necesitaban un plan. Los guardias fueron directamente a los sumos sacerdotes, no a Pilato. Los sacerdotes entendieron inmediatamente el desastre teológico que se avecinaba. Si la noticia de que el sepulcro estaba vacío se propagaba con el contexto de las profecías de Jesús sobre su resurrección, el movimiento que creían haber aplastado resurgiría más fuerte que nunca. Necesitaban controlar la narrativa. Reunieron dinero, una cantidad considerable según Mateo, y se la dieron a los soldados.
Les instruyeron: «Decid que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os libraremos de problemas». Los soldados tomaron el dinero y difundieron esta historia que, según el evangelista, se cuenta entre los judíos hasta el día de hoy. Pero la historia oficial presentaba problemas lógicos evidentes. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo? ¿Cómo un grupo de pescadores galileos aterrorizados logró mover una piedra de más de 1 tonelada, romper un sello oficial y cargar un cadáver sin despertar a soldados romanos entrenados? ¿Por qué los discípulos se tomarían el tiempo de desenvolver el cuerpo y doblar cuidadosamente las vendas si estaban cometiendo un robo apresurado? Y más importante aún, ¿por qué los supuestos ladrones estarían dispuestos poco después a morir torturados defendiendo la historia de que Jesús había resucitado si ellos mismos sabían que habían robado el cadáver? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. La explicación oficial nunca convenció a nadie excepto a quienes necesitaban creerla por razones políticas o religiosas. Y mientras las autoridades del templo y Roma intentaban contener el daño, algo extraordinario comenzó a ocurrir en Jerusalén. Los discípulos, que el viernes habían huido aterrorizados y el sábado se habían escondido tras puertas cerradas, de repente empezaron a aparecer públicamente proclamando que Jesús había resucitado. Afirmaban haberlo visto, haber hablado con él, haber comido con él, haber tocado sus heridas. María Magdalena afirmó que Jesús se le apareció en el huerto junto al sepulcro y que inicialmente lo confundió con el jardinero. Los 2 discípulos de Emaús juraron que caminó con ellos durante kilómetros explicándoles las Escrituras antes de desaparecer cuando los reconocieron al partir el pan. Los 11 apóstoles restantes declararon que se les apareció en el cenáculo donde estaban escondidos, atravesando puertas cerradas. Tomás, que no estaba presente en esa primera aparición, se negó a creer hasta que 1 semana después, Jesús se apareció nuevamente y lo invitó a meter su dedo en las heridas de los clavos y su mano en la herida del costado. La herida del costado, la lanza de Longinus, el lanzazo que no debía haberse dado, el golpe que violó una orden directa de Pilato, ahora se convertía en evidencia forense de identidad. Jesús resucitado llevaba las marcas de su ejecución, las heridas de los clavos en muñecas y pies, y prominentemente la herida de lanza en el costado derecho, de donde había brotado sangre y agua, mientras Marcus Longinus observaba perplejo. Pero ¿qué pasó realmente con el centurión? Las fuentes históricas cristianas posteriores, particularmente el apócrifo Actos de Pilato del siglo IV, afirman que Longinus fue interrogado por Pilato sobre por qué había desobedecido la orden de no tocar el cuerpo. El centurión supuestamente respondió que actuó por misericordia para confirmar definitivamente la muerte y evitar que el nazareno sufriera más. Pilato, según estas fuentes, aceptó la explicación, pero relevó a Longinus de sus funciones en Jerusalén. La tradición cristiana posterior desarrolla una hagiografía completa de San Longinos. Afirma que sufrió de problemas de visión y que cuando la sangre de Jesús salpicó sus ojos durante el lanzazo, fue curado milagrosamente, que se convirtió al cristianismo, que dejó el ejército romano, que viajó a Capadocia donde predicó el Evangelio, que fue martirizado bajo el emperador Nerón o posiblemente bajo Domiciano, decapitado por negarse a renunciar a su fe. La Iglesia Ortodoxa lo venera como santo. Su festividad se celebra el 16 de octubre. Su lanza se convirtió en objeto de leyendas. La lanza sagrada o lanza del destino supuestamente fue preservada por cristianos en Jerusalén. Luego apareció en Constantinopla,
luego en múltiples locaciones europeas simultáneamente, cada una reclamando autenticidad. Los cruzados buscaron la lanza en Tierra Santa. Los emperadores del Sacro Imperio Romano la exhibieron como símbolo de poder divino. Adolf Hitler, obsesionado con lo oculto, confiscó la que se guardaba en Viena cuando anexó Austria en 1938. Hoy existen al menos 4 lanzas en diferentes iglesias y museos que reclaman ser la original. Ninguna ha sido verificada científicamente, pero más allá de las leyendas y reliquias queda la pregunta histórica fundamental. ¿Por qué Pilato dio una orden tan específica de no tocar el cuerpo con lanzas? ¿Y por qué Marcus Longinus la desobedeció? La respuesta más probable nos lleva a una conspiración política que pocos historiadores han explorado completamente. Pilato no era un simple administrador colonial. Era un político romano navegando las peligrosas aguas del poder imperial bajo Tiberio. Un emperador paranoico que ejecutaba gobernadores por rumores de traición. Judea era una provincia que había costado carreras políticas a varios predecesores de Pilato. Los judíos se rebelaban constantemente, las sectas mesiánicas proliferaban. Cualquier disturbio podía ser reportado a Roma como incompetencia del gobernador. Cuando los sumos sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, acusándolo de proclamarse rey, estaban implícitamente amenazándolo. Si liberas a este hombre que se declara rey, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se opone al César. Pilato entendió la extorsión. Si no ejecutaba a Jesús, y luego ocurría cualquier levantamiento, los sacerdotes podían escribir a Roma acusándolo de permitir sedición. Su carrera terminaría, posiblemente su vida también. Pero Pilato también reconoció que Jesús era inocente según la ley romana. No había incitado violencia, no había organizado ejércitos. Su reino no era de este mundo, como él mismo le había dicho durante el interrogatorio. Ejecutar a un inocente para apaciguar a una turba religiosa molestaba incluso a un pragmático cínico como Pilato. De ahí su elaborado teatro de lavarse las manos, de ofrecer liberar a Jesús a través del privilegio pascual, de flagelarlo esperando que eso satisficiera la sed de sangre. Cuando finalmente cedió y ordenó la crucifixión, Pilato tomó una decisión calculada. Jesús moriría en la cruz como los sacerdotes exigían, pero moriría naturalmente, sin intervención, sin aceleración. Pilato prohibió explícitamente que los soldados tocaran el cuerpo con lanzas antes de confirmar la muerte, porque sospechaba, o quizás sabía, que algo inusual iba a ocurrir con este prisionero particular. ¿Qué sabía Pilato? Los evangelios mencionan que Claudia Prócula, esposa de Pilato, envió un mensaje urgente a su esposo durante el juicio. No te metas con ese justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Prócula había tenido una pesadilla premonitoria sobre el Galileo. Si creemos este relato, Pilato tenía información adicional más allá del caso legal. Su esposa, posiblemente interesada en religiones orientales como muchas mujeres romanas de clase alta, le advertía sobre fuerzas que no entendían completamente. Pilato pudo haber calculado que si Jesús moría sin intervención directa romana, más allá de la ejecución ordenada, y si luego ocurría algo extraño con el cuerpo, él podría alegar que los eventos subsecuentes estaban fuera de su control. Si los discípulos robaban el cuerpo, era un asunto judío. Si ocurría algún fenómeno sobrenatural, no era responsabilidad de Roma. Pero si un soldado romano atravesaba el corazón del Galileo con una lanza, ese acto específico podría ser usado posteriormente contra Pilato si la situación se complicaba políticamente. La orden de no tocar el cuerpo era cobertura política. Era Pilato protegiéndose de acusaciones futuras de haber asesinado personalmente a un posible profeta divino. Roma era pragmática con las religiones. El panteón romano incluía dioses de todas las provincias conquistadas.
No era inconcebible que los judíos tuvieran su propio Dios poderoso. Y si ese Dios decidía vengar la muerte de su hijo mediante plagas, terremotos o revueltas, Pilato quería poder decir que él solo había cumplido con lo mínimo exigido por las autoridades locales. Pero Marcus Longinus arruinó el plan. Al clavar su lanza en el costado de Jesús, convirtió la ejecución en algo personal. Ya no era simplemente un Galileo que murió en una cruz romana como miles antes que él. Era un hombre que un centurión específico, bajo órdenes de un gobernador específico, atravesó con una lanza incluso después de muerto. Era un acto con nombre y rostro. Un acto que podía ser investigado, cuestionado, juzgado. ¿Por qué lo hizo entonces? La explicación tradicional de misericordia para confirmar la muerte no tiene sentido. Jesús ya estaba obviamente muerto. Marcus no necesitaba confirmación adicional. Tampoco tiene sentido la explicación de que simplemente seguía el protocolo estándar. El protocolo había sido explícitamente suspendido por orden superior. La respuesta está en lo que Marcus vio y escuchó durante las 3 horas de agonía de Jesús en la cruz. Palabras de perdón imposibles para un hombre torturado. Palabras de promesa a un criminal condenado. Palabras de abandono divino que paradójicamente afirmaban relación filial con Dios. Oscuridad sobrenatural. Terremoto. Y finalmente, una muerte que llegó demasiado rápido para ser natural. Marcus sospechó. Como soldado veterano conocía la muerte íntimamente. Sabía cuánto tardaban los crucificados en morir. 6 horas era récord. Los 2 ladrones todavía vivían cuando quebraron sus piernas, pero Jesús simplemente inclinó la cabeza y murió. ¿Y si no había muerto? ¿Y si había entrado en un estado catatónico, un coma, un trance profundo que simulaba muerte, pero del cual podría recuperarse? Esta no es teoría moderna. Los romanos conocían casos de personas crucificadas que fueron bajadas antes de morir completamente y que sobrevivieron con cuidados médicos. Flavio Josefo, en su autobiografía, narra cómo intercedió ante el emperador Tito para salvar a 3 amigos crucificados. Los bajaron aún vivos, y con los mejores médicos romanos, uno de ellos sobrevivió. Si Jesús no estaba completamente muerto, sino en shock hipovolémico profundo por la pérdida masiva de sangre, podría ser resucitado teóricamente. El lanzazo de Longinus no fue misericordia. Fue ejecución deliberada. Fue asegurarse de que el nazareno estuviera irrevocablemente muerto. Pero, ¿por qué un centurión querría asegurar la muerte de alguien cuyas palabras lo habían conmovido hasta reconocer su divinidad? Porque Marcus entendió algo que ni Pilato ni los sacerdotes habían comprendido. Si Jesús verdaderamente era quien decía ser, si de alguna manera extraña este rabino crucificado era el Mesías judío, el Hijo de Dios, entonces su muerte no era el final, sino el principio. Las profecías que Jesús había pronunciado sobre resucitar al tercer día solo tenían sentido si primero moría completamente. Una resurrección solo es milagrosa si la muerte es real. Una victoria sobre la muerte solo es victoria si la muerte es total. Al atravesar el corazón de Jesús con su lanza, Marcus Longinus no estaba desobedeciendo a Pilato. Estaba cumpliendo un propósito teológico que apenas comprendía. Estaba proporcionando la evidencia forense que 3 días después permitiría a Tomás, el incrédulo, tocar las heridas y creer. Estaba asegurando que nadie pudiera argumentar posteriormente que Jesús nunca realmente murió. Estaba, paradójicamente, facilitando la resurrección al hacer irrefutable la muerte. Y cuando del costado abierto brotó sangre y agua, Marcus supo que había participado en algo que trascendía la política romana, la religión judía y la lógica militar. Había matado a un hombre que ya estaba muerto. Y en ese acto imposible, sin saberlo, había verificado la muerte que 3 días después sería vencida en el sepulcro vacío
donde los guardias temblaban y las mujeres encontraban solo vendas dobladas donde debía yacer un cadáver. El viernes 13 de Nisán del año 33 después de Cristo, un soldado romano violó una orden directa. Clavó una lanza en el costado de un rabino galileo que colgaba muerto en una cruz. Sangre y agua fluyeron de la herida, y el centurión, mirando el rostro pálido del ejecutado, pronunció palabras que cambiarían el mundo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, pero la historia de Marcus Longinus y su lanza prohibida apenas comenzaba, porque lo que ocurrió durante las siguientes 72 horas desafiaría toda explicación racional y transformaría a un soldado romano en parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La ciudad de Jerusalén despertó el domingo 16 de Nisán del año 33, con rumores que corrían más rápido que un incendio en el puerto de Cesarea. El sepulcro estaba vacío. Los guardias romanos habían desaparecido de su puesto. Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Nazareno regresaron histéricas hablando de ángeles, y un joven vestido de blanco que les dijo: «Él no está aquí, ha resucitado». Los discípulos corrían por las calles. Los sacerdotes del templo convocaban reuniones de emergencia. Y en el pretorio, Poncio Pilato enfrentaba exactamente la crisis política que había intentado evitar. Marcus Longinus fue convocado inmediatamente. Como centurión responsable de la ejecución de Jesús, debía explicar personalmente al gobernador cómo un cadáver que él mismo había atravesado con su lanza había desaparecido de un sepulcro sellado y vigilado por soldados romanos. La reunión fue tensa. Pilato estaba furioso, no tanto por el incidente en sí, sino porque ahora tenía que gestionar las consecuencias políticas de un milagro potencial o un fraude elaborado, ninguna opción favorable para su carrera. Según los Actos de Pilato, un texto apócrifo del siglo IV que combina tradición oral con embellecimiento teológico, el interrogatorio fue directo. Pilato exigió saber por qué Longinus había desobedecido la orden específica de no tocar el cuerpo con su lanza. Marcus respondió que lo hizo para confirmar la muerte más allá de cualquier duda, que 6 horas de crucifixión le parecieron insuficientes, que los judíos estaban pidiendo quebrar las piernas para acelerar el proceso y él necesitaba verificar si eso era necesario. Que el lanzazo fue misericordia final. Pero Pilato no era tonto. Había pasado suficientes años en Judea para reconocer cuando alguien le mentía. Le preguntó a Marcus qué vio cuando la lanza penetró el cuerpo. El centurión vaciló. Luego describió la sangre y el agua. Pilato entonces hizo la pregunta crucial: ¿un cadáver sangra así? Marcus no tenía respuesta. Los dos hombres sabían que algo anómalo había ocurrido en el Gólgota el viernes, y ahora el sepulcro vacío convertía esa anomalía en crisis política. Pilato tenía 3 opciones. Podría aceptar la historia de los sumos sacerdotes de que los discípulos robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. Esto requería ignorar las evidentes inconsistencias lógicas. Podría investigar formalmente el incidente como caso criminal. Esto requería interrogar a los discípulos de Jesús, muchos de los cuales ahora afirmaban haberlo visto vivo, o podría minimizar todo el asunto como superstición religiosa judía que no concernía a Roma mientras no amenazara el orden público. Esta última opción era la más segura políticamente. Pilato eligió la tercera vía con un giro característico. Relevó a Marcus Longinus de sus funciones en Jerusalén, pero no lo castigó formalmente. Esto enviaba un mensaje sutil. El lanzazo fue un error de juicio que complicó la situación, pero no era traición ni incompetencia grave. Al mismo tiempo, Pilato aceptó el dinero que los sumos sacerdotes ofrecieron a los guardias para difundir la historia del robo nocturno. Roma oficialmente no tenía opinión sobre qué pasó con el cadáver del Galileo.
Era asunto interno judío. Pero para los guardias romanos que estuvieron en el sepulcro esa madrugada, el asunto era mucho más personal. Habían aceptado dinero para mentir. Habían jurado que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían, pero entre ellos, en conversaciones privadas en los barracones, admitían que ninguno realmente sabía qué había ocurrido. Recordaban el terremoto, el pánico, la piedra rodada, el sepulcro abierto, y la inquietante sensación de que algo más grande que ellos, más grande que Roma, había ocurrido en esa tumba excavada en roca. Uno de esos guardias, según la tradición transmitida por Orígenes de Alejandría en el siglo III, eventualmente confesó la verdad a un grupo de cristianos en Cesarea años después. Describió cómo la luz brilló desde dentro del sepulcro antes de que la piedra se moviera, cómo figuras radiantes aparecieron que no eran humanas, cómo cuando recuperó la conciencia y entró en la tumba, las vendas de lino estaban intactas pero colapsadas, como si el cuerpo se hubiera evaporado de su interior sin desenvolverse. Esta descripción coincide con lo que Juan reportó haber visto cuando entró al sepulcro. Las vendas en su lugar, pero sin cuerpo dentro. El fenómeno de las vendas se volvió crucial en las discusiones tempranas sobre la resurrección. Si alguien hubiera robado el cuerpo, habría dos opciones: llevárselo envuelto en las vendas, perdiendo tiempo valioso y dejando evidencia, o desenvolverlo rápidamente y llevarse solo el cadáver desnudo. Pero desenvolverlo cuidadosamente, dejar las vendas ordenadas y doblar el sudario en un lugar separado, eso no tenía sentido para un robo nocturno apresurado realizado por pescadores aterrorizados. Los defensores del robo argumentaban que precisamente ese ordenamiento era evidencia de premeditación. Los discípulos habrían tomado su tiempo para crear una escena que sugiriera evento sobrenatural. Pero esta teoría colapsaba bajo el peso de lo que ocurrió después, porque en las siguientes semanas más de 500 personas afirmaron haber visto a Jesús resucitado, no en visiones individuales fácilmente descartables como alucinaciones, en grupos, en múltiples locaciones, durante conversaciones extensas, comiendo pescado, caminando kilómetros con discípulos, apareciendo en habitaciones cerradas. Pablo de Tarso, quien originalmente perseguía cristianos y nunca conoció a Jesús en vida, escribiría 2 décadas después en su primera carta a los Corintios una lista de testigos. Se apareció a Cefas, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Y al último de todos se me apareció también a mí. Pablo estaba afirmando que cientos de testigos estaban vivos y podían ser interrogados. Era un desafío a cualquiera que negara la resurrección física de Jesús. Pero volvamos a Marcus Longinus. Relevado de sus funciones en Jerusalén, el centurión fue transferido a Cesarea Marítima, el cuartel general de la 10ª Legión Fretensis. Allí debía esperar nuevas órdenes, pero Marcus estaba cambiado. Las palabras que pronunció al pie de la cruz, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, no habían sido simplemente expresión de asombro momentáneo. Habían marcado un punto de inflexión en su entendimiento del mundo. Durante sus 17 años en el ejército romano, Marcus había adorado a los dioses tradicionales, Júpiter, Marte, Minerva. Había participado en los sacrificios obligatorios. Había rendido culto al genio del emperador. Era religioso de la manera pragmática que caracterizaba a la mayoría de romanos. Los dioses existían, recibían ofrendas, otorgaban favores o castigos, pero no involucraban relación personal, no exigían transformación moral profunda, y ciertamente no resucitaban de entre los muertos después de ser ejecutados. El Dios de los judíos era diferente. Marcus había aprendido eso durante su estancia en Judea.
Los judíos no tenían estatuas de su Dios. No lo representaban en forma humana. Afirmaban que era el único Dios real y todos los demás eran ídolos falsos. Esto molestaba a los romanos, quienes normalmente eran tolerantes con las religiones locales, siempre que no interfirieran con el culto imperial. Pero los judíos se negaban a sacrificar al emperador. Decían que su Dios era celoso, no toleraba competencia. Jesús de Nazaret había afirmado ser hijo de ese Dios celoso. Había dicho: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Había perdonado pecados, algo que solo Dios podía hacer según la teología judía. Había sanado enfermos, expulsado demonios, resucitado muertos. Y finalmente, según cientos de testigos, había resucitado él mismo después de que Marcus le atravesara el corazón con su lanza. El centurión comenzó a buscar respuestas. En Cesarea había una pequeña comunidad de judíos helenizados, judíos que hablaban griego y se habían asimilado parcialmente a la cultura romana. Algunos de ellos habían escuchado a Jesús predicar en Galilea. Otros conocían a sus discípulos. Marcus comenzó a hacerles preguntas. ¿Quién era exactamente este rabino? ¿Qué enseñaba? ¿Por qué las autoridades del templo lo odiaban tanto? ¿Qué decían ahora sus seguidores sobre su resurrección? Las respuestas que recibió transformaron su entendimiento del evento que había presenciado. Jesús no era simplemente otro Mesías autoproclamado de los muchos que habían surgido en Judea. Era diferente. No prometía liberación política de Roma. No organizaba ejércitos. Su mensaje era sobre un reino espiritual, sobre amor a enemigos, sobre perdón radical, sobre vida después de la muerte. Y crucial para Marcus, había predicho explícitamente su propia muerte y resurrección. Había dicho a sus discípulos que sería entregado a los gentiles, burlado, azotado, crucificado y al tercer día resucitaría. Si esto era cierto, significaba que Marcus no había matado accidentalmente al Hijo de Dios. Había participado en un plan preordenado. La crucifixión no era fracaso del proyecto mesiánico de Jesús, sino su culminación. La muerte no era derrota, sino victoria. Y el lanzazo que Marcus dio en desobediencia a Pilato, ese acto que lo atormentaba, era parte del plan. Era necesario. Era cumplimiento de profecía. Marcus buscó los escritos judíos que Jesús había citado. El libro del profeta Zacarías contenía una predicción extraña escrita 5 siglos antes. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo único. Juan, el discípulo que había estado al pie de la cruz, más tarde escribiría en su evangelio que estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso de él. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La profecía sobre traspasar se cumplió cuando Marcus clavó su lanza. La profecía sobre no quebrar huesos se cumplió porque Jesús ya estaba muerto cuando fueron a quebrar las piernas de los crucificados. Esta realización golpeó a Marcus con fuerza casi física. Si las profecías judías sobre el Mesías incluían ser traspasado, y él había sido el parte 2. Continuación, esta realización golpeó a Marcus con fuerza casi física. Si las profecías judías sobre el Mesías incluían ser traspasado, y él había sido el instrumento de ese traspasamiento, entonces su papel en la crucifixión no era crimen, sino cumplimiento. No era verdugo, sino testigo involuntario de un plan divino que trascendía su comprensión. El centurión que había matado al Hijo de Dios descubría que al hacerlo había verificado su identidad. Durante los siguientes meses, Marcus Longinus comenzó un proceso de transformación que los primeros cristianos llamarían conversión. No fue instantáneo, no fue fácil. Requería renunciar a todo lo que había definido su identidad durante 40 años de vida. Su lealtad al imperio, su adoración a los dioses romanos, su carrera militar,
su familia en Italia que esperaba que regresara con honor y pensión después de completar su servicio. Todo eso colisionaba con la creciente convicción de que Jesús de Nazaret era quien decía ser. La comunidad cristiana en Cesarea creció rápidamente después de la resurrección. Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos elegidos en Jerusalén, estableció su base allí. Pedro visitaba frecuentemente, y eventualmente un fariseo llamado Saulo de Tarso, después de su dramática conversión en el camino a Damasco, pasaría tiempo en Cesarea antes de sus viajes misioneros. Estos cristianos primitivos enfrentaban persecución intermitente de las autoridades judías, pero generalmente Roma los ignoraba como secta interna del judaísmo. Marcos comenzó a asistir a las reuniones secretas de estos seguidores del camino, como se llamaban a sí mismos antes de adoptar el término cristianos. Las reuniones ocurrían en casas privadas, cantaban himnos, oraban, compartían pan y vino en memoria de la última cena de Jesús, y escuchaban testimonios de quienes habían conocido al Maestro personalmente o lo habían visto después de su resurrección. Cuando Marcos finalmente reveló su identidad como el soldado que había traspasado a Jesús con la lanza, la reacción fue compleja. Algunos lo rechazaron inicialmente. Era el hombre que había matado a su Señor. Pero otros, especialmente aquellos que entendían la teología más profundamente, lo recibieron como hermano. Argumentaban que todos eran responsables de la muerte de Jesús. Todos habían pecado. Todos necesitaban el perdón que Jesús había ofrecido desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras incluían a Marcos. Pedro, quien había negado conocer a Jesús 3 veces durante el juicio, sentía particular empatía por Marcos. Si Jesús había perdonado su traición, ciertamente perdonaría al soldado que simplemente cumplía órdenes. Además, Pedro señalaba, el lanzazo había proporcionado evidencia crucial. Cuando Jesús se apareció a Tomás y le dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, estaba usando la herida de Marcos como prueba de identidad. El traspasamiento no destruyó el plan redentor, lo completó. Marcus Longinus fue bautizado en el mar Mediterráneo cerca de Cesarea, probablemente por Felipe o uno de sus colaboradores. El bautismo cristiano primitivo era inmersión completa en agua, símbolo de muerte al viejo yo y resurrección a nueva vida. Para Marcus, el simbolismo era particularmente poderoso. El soldado que había matado moría, el discípulo que creía nacía. Renunció formalmente al ejército romano, un acto que técnicamente lo convertía en desertor y lo hacía elegible para ejecución si era capturado. Pero desertar del ejército en el siglo I no era tan simple como no presentarse a servicio. Marcus había servido 17 años de los 20 requeridos para recibir pensión y ciudadanía si era auxiliar, o tierras si era legionario. Abandonar ahora significaba perder todo. Además, su nombre estaba registrado en los archivos militares. Su descripción física era conocida, y su participación en la crucifixión más famosa de Judea lo hacía reconocible. La tradición cristiana posterior afirma que Marcus dejó Cesarea y viajó hacia el este, posiblemente a Capadocia, en lo que hoy es Turquía central. Esta región tenía comunidades judías significativas y los primeros misioneros cristianos establecieron iglesias allí tempranamente. Capadocia estaba lo suficientemente lejos de Judea para que un desertor romano pudiera perderse entre la población local, pero lo suficientemente conectada a rutas comerciales para que las noticias sobre Jesús llegaran regularmente. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En Capadocia, según las actas de su martirio escritas siglos después, Marcus adoptó vida simple, trabajaba con sus manos, predicaba sobre Jesús a quien quisiera escuchar.
contaba su historia personal como testigo de la crucifixión y el traspasamiento, y enfatizaba la resurrección como evidencia definitiva de que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su testimonio era particularmente efectivo con gentiles. Los judíos tenían sus propias expectativas sobre el Mesías que la crucifixión parecía contradecir. Esperaban un libertador político, un nuevo rey, David, que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Un Mesías crucificado era escándalo y tropiezo, pero los gentiles no cargaban esas expectativas. Para ellos, un Dios que moría y resucitaba no era conceptualmente extraño. El culto a Mitra, popular entre soldados romanos, incluía simbolismo de muerte y renacimiento. Los misterios eleusinos griegos prometían inmortalidad a través de iniciación ritual. La diferencia era que Jesús había muerto históricamente en fecha y lugar específicos, ejecutado por Roma, y había resucitado físicamente según testigos múltiples. Marcus, el ex centurión, se convirtió en Marcus el evangelista. Ya no servía al emperador, servía al rey que había ejecutado. Ya no empuñaba lanza contra enemigos de Roma. Usaba su testimonio como arma contra la incredulidad. Ya no cobraba salario del imperio. Vivía de la hospitalidad de comunidades cristianas y del trabajo manual. Pero la historia de Marcus Longinus no terminó pacíficamente. El imperio romano, que había servido lealmente durante 17 años, eventualmente lo alcanzó. La persecución de cristianos comenzó seriamente bajo el emperador Nerón después del gran incendio de Roma en el año 64. Nerón necesitaba un chivo expiatorio para las acusaciones de que él mismo había ordenado quemar la ciudad. Los cristianos, una secta pequeña pero visible que se negaba a adorar a los dioses romanos y practicaba reuniones secretas, fueron el blanco perfecto. La persecución se extendió desde Roma a las provincias. Gobernadores locales recibieron órdenes de identificar cristianos y obligarlos a sacrificar a los dioses imperiales. Quienes se negaban enfrentaban prisión, tortura o ejecución. Los métodos variaban. Algunos cristianos fueron crucificados, irónicamente la misma muerte de su maestro. Otros fueron quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Otros fueron arrojados a bestias en el anfiteatro para entretenimiento público. Marcus Longinus, ahora conocido en la comunidad cristiana simplemente como Longinos, el centurión, fue arrestado en Capadocia durante una redada. Las actas de su martirio, aunque compiladas siglos después y embellecidas con elementos legendarios, preservan el núcleo histórico de su interrogatorio y ejecución. Fue llevado ante el gobernador provincial y acusado de abandonar el ejército romano, renunciar a los dioses del imperio y predicar una religión ilegal que adoraba a un criminal ejecutado como Dios. El gobernador, cuyo nombre no sobrevive en los registros, le ofreció la oportunidad estándar de salvación. Sacrifica a los dioses, quema incienso ante la estatua del emperador, renuncia a esta superstición judía sobre un carpintero resucitado, y te perdonaremos tu deserción, recuperarás tu honor, podrás vivir tus años restantes en paz, pero si te niegas, morirás como el hombre que ejecutaste, en una cruz o algo peor. Marcus respondió con las palabras que lo convirtieron en santo para la iglesia primitiva. Yo maté al Hijo de Dios sin saberlo, pero Él me perdonó. Ahora muero por Él sabiéndolo, y Él me resucitará como resucitó Él mismo. Mi lanza atravesó su costado, su perdón atravesó mi corazón. No sacrificaré a demonios que se hacen llamar dioses. Solo hay un Dios, y su Hijo es Jesús, a quien clavé en la cruz. El gobernador, enfurecido por esta blasfemia contra los dioses imperiales, ordenó la ejecución inmediata,
pero en gesto de reconocimiento a su antiguo servicio militar, Marcus sería decapitado en lugar de crucificado. La decapitación era muerte rápida, relativamente honorable, reservada para ciudadanos romanos. Una espada atravesaría su cuello limpiamente, moriría en segundos, en lugar de horas agonizantes en una cruz. La ejecución ocurrió probablemente entre los años 64 y 68, durante el pico de la persecución neroniana. Marcus fue llevado a un lugar de ejecución fuera de la ciudad. Le permitieron orar. Según la tradición, oró por sus ejecutores. Perdonó al gobernador. Agradeció a Jesús por el privilegio de morir por su nombre, y luego inclinó la cabeza sobre el bloque de madera mientras el verdugo levantaba la espada. La cabeza de Marcus Longinus cayó al suelo. Su sangre manchó la tierra de Capadocia. El soldado que había traspasado al Hijo de Dios con una lanza ahora era traspasado por una espada romana. La simetría no pasó desapercibida para los cristianos que presenciaron su muerte. El instrumento de violencia que Marcus usó contra Cristo fue usado contra él, pero donde su lanzazo había sido parte del plan redentor, esta espada era instrumento de persecución que solo confirmaba la fe que intentaba destruir. Los cristianos de Capadocia recogieron el cuerpo de Marcus y lo enterraron secretamente. Su tumba se convirtió en lugar de veneración. Décadas después, cuando la persecución disminuyó temporalmente, construyeron una pequeña capilla sobre el sitio. En el siglo IV, después de que Constantino legalizara el cristianismo, esa capilla se expandió en basílica. Y eventualmente, Longinos el centurión fue formalmente canonizado como santo mártir por la Iglesia. Pero ¿qué pasó con su lanza? La lanza sagrada, como llegó a ser conocida, tiene una historia tan compleja y contradictoria como la de cualquier reliquia cristiana. Múltiples iglesias y museos a través de Europa y el Medio Oriente reclaman poseer la lanza original que atravesó el costado de Jesús. Cada una tiene su propia cadena de custodia. Cada una tiene sus defensores apasionados, y cada una ha sido objeto de veneración, robo, guerra y fraude durante 2 milenios. La historia más antigua sitúa la lanza en Jerusalén, preservada por la comunidad cristiana que veneraba la cruz y otros instrumentos de la pasión. Cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén en el año 70, solo 37 años después de la crucifixión, las reliquias habrían sido llevadas al lugar seguro, posiblemente Antioquía o Alejandría. En el siglo IV, Helena, madre del emperador Constantino, viajó a Tierra Santa buscando reliquias cristianas. Según tradición, encontró pedazos de la Vera Cruz, los clavos de la crucifixión y la lanza. Pero otra tradición sitúa la lanza en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Allí fue guardada en la iglesia de Santa Sofía, junto con otras reliquias imperiales. Los emperadores bizantinos la usaban en ceremonias religiosas, la portaban en batalla como talismán divino. Creían que la lanza otorgaba victoria a quien la poseía. Esta versión de la lanza permaneció en Constantinopla hasta 1204, cuando los cruzados de la Cuarta Cruzada saquearon la ciudad y dispersaron sus tesoros. Los cruzados tenían su propia lanza. Durante el asedio de Antioquía en 1098, un monje llamado Pedro Bartolomé afirmó haber tenido visión divina, revelando que la lanza sagrada estaba enterrada bajo la iglesia de San Pedro en Antioquía. Cavaron y encontraron una lanza. Los cruzados, desesperados por inspiración divina durante el asedio difícil, aceptaron la reliquia como auténtica. La portaron en batalla y atribuyeron su victoria sobre las fuerzas musulmanas a su poder. Pero había escepticismo incluso entonces. Algunos líderes cruzados, especialmente el legado papal, dudaban de la autenticidad. Pedro Bartolomé, para probar que su visión era genuina, se ofreció a someterse a ordalía de fuego. Caminaría entre 2 pilas de leños ardiendo. Si sobrevivía, su lanza era auténtica.
Pedro atravesó el fuego, pero sufrió quemaduras severas y murió días después. La lanza de Antioquía perdió credibilidad, pero continuó siendo venerada por algunos cruzados. Mientras tanto, en Europa occidental, otra lanza había aparecido. Los reyes francos y luego los emperadores del Sacro Imperio Romano poseían una lanza que afirmaban era la del Calvario. Esta lanza de los Habsburgo, guardada ahora en el Museo Hofburg de Viena, tiene historia documentada que se remonta al siglo X. Carlomagno la poseyó. Otto el Grande la usó en su coronación. Federico Barbarroja la portó en campaña. Los emperadores medievales creían que la lanza les otorgaba legitimidad divina para gobernar. La lanza de los Habsburgo es objeto físico fascinante. Es punta de lanza de hierro forjado, de aproximadamente 50 centímetros de largo. Tiene un clavo insertado en el centro, supuestamente uno de los clavos de la crucifixión. Está ornamentada con oro y plata añadidos en siglos posteriores. El análisis metalúrgico del siglo XX sugiere que la hoja de hierro data del siglo VII u VIII, varios siglos después de la crucifixión, aunque los defensores argumentan que el clavo central podría ser más antiguo y el resto es restauración medieval. La fascinación moderna con la lanza de los Habsburgo alcanzó su punto más oscuro en 1938. Adolf Hitler, obsesionado con ocultismo y simbolismo místico, visitó Viena en su juventud y quedó hipnotizado por la lanza. Después de anexar Austria, ordenó que la lanza fuera transportada a Nuremberg como parte de las joyas de la corona imperial. Hitler creía en la leyenda de que quien poseyera la lanza del destino controlaría el destino del mundo. La guardó en la iglesia de Santa Catalina en Nuremberg durante la guerra. En abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses tomaron Nuremberg, el general Patton supuestamente llegó a la iglesia específicamente para asegurar la lanza. Hitler se suicidó en Berlín días después. La lanza fue devuelta a Viena, donde permanece hoy. Pero ni siquiera la lanza de Viena es única en sus reclamos. La Iglesia Apostólica Armenia, en Echmiadzin, guarda otra lanza que afirman es la original. Polonia tiene otra. El Vaticano tiene fragmentos. Cada reliquia tiene devotos. Cada una tiene milagros atribuidos. Y cada una enfrenta escepticismo de historiadores y científicos. La realidad probable es que ninguna de estas lanzas es la que Marcus Longinus usó el viernes 13 de Nisan del año 33. Las lanzas romanas eran equipo militar estándar, producidas en masa, reemplazadas regularmente. La idea de que los soldados en el Gólgota preservaran específicamente la lanza que atravesó a un crucificado de entre miles ejecutados durante el siglo I es históricamente improbable. Las primeras comunidades cristianas veneraban lugares como el sepulcro vacío, no objetos físicos. El culto a reliquias se desarrolló gradualmente en los siglos III y IV. Más probable es que las lanzas veneradas como lanza sagrada sean fraudes piadosos medievales. Monasterios y catedrales competían por atraer peregrinos. Las reliquias generaban ingresos masivos de donaciones. Había incentivo económico enorme para fabricar o adquirir reliquias impresionantes. En la Edad Media había suficientes astillas de la Veracruz circulando en Europa para construir una flota de barcos. Había docenas de cráneos de Juan Bautista, múltiples prepucios de Jesús. La autenticidad era menos importante que la fe que inspiraban y el dinero que generaban, pero el simbolismo de la lanza trascendió su realidad física. En teología cristiana, la herida del costado de Jesús adquirió significado sacramental profundo. Los padres de la Iglesia vieron en la sangre y el agua que brotaron del costado símbolos de los dos sacramentos principales, Eucaristía y bautismo. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, escribió que del costado de Cristo fluyó la Iglesia misma.
nacida de su muerte, como Eva fue formada del costado de Adán durante su sueño. Agustín de Hipona desarrolló esta teología más elaboradamente. Argumentaba que el lanzazo de Longinus no fue accidente ni crueldad, sino cumplimiento de propósito divino. Necesitaba abrirse la puerta por la cual fluirían los sacramentos que dan vida a la Iglesia. La herida del costado era puerta de salvación, y Marcus Longinus, sin saberlo, era guardián que abría esa puerta con su lanza. Esta interpretación transformó a Longinus de verdugo a facilitador de redención. Ya no era simplemente el soldado que mató a Jesús. Era el hombre que abrió la fuente de vida eterna. Su lanza no destruyó, sino que liberó. Y su conversión posterior demostraba que nadie estaba más allá del alcance de la gracia divina. Si el hombre que atravesó el corazón de Dios podía ser perdonado y convertirse en santo, entonces cualquiera podía salvarse. La historia de Marcus Longinus resonó particularmente con soldados y veteranos militares a través de los siglos. Muchos portaban culpa por violencia cometida en servicio. Muchos luchaban con trauma de combate, aunque no tenían ese lenguaje para describirlo. En Longinus encontraban modelo de redención. Podían servir honorablemente en el ejército y aún convertirse a Cristo. Podían tener sangre en sus manos y aún recibir perdón. Podían haber matado y aún ser salvos. La iconografía cristiana adoptó la imagen de Longinus con su lanza apuntando al costado de Cristo crucificado. Aparece en mosaicos bizantinos, en pinturas renacentistas de la crucifixión, en vitrales góticos de catedrales, en esculturas barrocas. Típicamente se le representa con expresión de asombro o reverencia. Algunos artistas lo muestran con ojos sanados mirando hacia Cristo. Otros lo pintan retrocediendo ante la sangre y el agua que brotan de la herida. Bernini esculpió una estatua monumental de Longinus para la Basílica de San Pedro en Roma en el siglo XVII. La estatua, de casi 5 metros de alto, muestra a Longinus en momento de conversión. Sus brazos están extendidos en asombro. Su cabeza está echada hacia atrás, mirando hacia el cielo. Su lanza apunta hacia abajo. El acto de violencia completado, transformado ahora en acto de fe. La estatua guarda uno de los pilares que sostienen la cúpula de Miguel Ángel. Y supuestamente debajo del pilar, en una reliquia cristiana, está guardado un fragmento de la lanza misma. Pero más allá del arte y las reliquias y las leyendas, la historia de Marcus Longinus nos confronta con preguntas sobre obediencia, violencia, fe y redención que siguen siendo relevantes. ¿Cuándo es correcto desobedecer órdenes? Marcus desobedeció a Pilato al clavar su lanza. Esa desobediencia resultó en cumplimiento de profecía y evidencia de identidad mesiánica. ¿Significa eso que hizo bien? ¿O simplemente Dios usó su desobediencia para propósitos más altos? ¿Puede un soldado ser cristiano? Esta pregunta atormentó a la iglesia primitiva. Algunos padres de la iglesia argumentaban que el cristianismo era incompatible con servicio militar. No matarás. Ama a tus enemigos. Devuelve bien por mal. Estas enseñanzas parecían prohibir la violencia que el servicio militar requería. Pero otros señalaban que Juan Bautista no ordenó a los soldados que dejaran su profesión cuando vinieron a él para bautismo, y que el centurión de Cafarnaúm, alabado por Jesús por su gran fe, aparentemente continuó sirviendo en el ejército romano. Marcus Longinus se convirtió en ejemplo de soldado que dejó el ejército después de conversión, pero la pregunta permanece debatida. ¿Hay límite al perdón? Marcus mató al Hijo de Dios. Si ese acto puede ser perdonado, entonces cualquier acto puede serlo. Esta fue la enseñanza radical del cristianismo primitivo. Pedro preguntó a Jesús si debía perdonar a su hermano 7 veces. Jesús respondió no 7 veces, sino 70 veces 7, perdón ilimitado. ¿Pero implica eso que no hay consecuencias para el mal? Marcus fue perdonado espiritualmente, pero enfrentó consecuencias temporales.
perdió su carrera, fue perseguido, murió ejecutado. El perdón no elimina consecuencias naturales de acciones. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar y finalmente, qué hizo realmente Marcus Longinus ese viernes en el Gólgota. Confirmó misericordiosamente una muerte para evitar sufrimiento prolongado. Verificó desobedientemente un fallecimiento que parecía sospechosamente rápido. ¿Cumplió inconscientemente una profecía antigua sobre el Mesías traspasado? ¿O realizó conscientemente un acto teológico que aseguraría que la muerte de Jesús fuera irrefutable para que su resurrección fuera indiscutible? La respuesta probablemente incluye elementos de todas estas opciones. Marcus era soldado profesional que seguía instintos entrenados durante 17 años. Era hombre capaz de compasión, como demostró al reconocer la inocencia de Jesús. Era observador que notó anomalías en esta ejecución particular. Y era buscador espiritual que eventualmente reconocería al hombre que ejecutó como Dios encarnado. El lanzazo que dio atravesó más que carne y costillas y corazón. Atravesó el velo entre tiempo y eternidad, entre Roma y el reino de Dios, entre vida antigua y vida nueva, entre muerte y resurrección. Un soldado romano con una lanza estándar del imperio realizó el acto que la teología cristiana reconocería como uno de los momentos más significativos en la historia de la redención humana. En el año 64 o 68, dependiendo de qué tradición se acepte, Marcus Longinus murió por su fe en el hombre que había matado. Su cabeza cayó bajo una espada romana. Su sangre regó la tierra de Capadocia. Su nombre fue añadido al catálogo de mártires que fundaron la iglesia sobre sus huesos. Y su historia se convirtió en testimonio eterno de que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, ningún pecador demasiado malvado para ser salvado, y ningún acto de violencia demasiado atroz para ser redimido. La lanza con la que atravesó el costado de Jesús, sea real o legendaria, física o simbólica, continúa apuntando a través de los siglos hacia la verdad central del cristianismo. Dios murió, Dios sangró, Dios resucitó. Y en ese acto de muerte y resurrección, incluso el soldado que empuñó el arma mortal encontró vida eterna. Marcus Longinus, centurión de la 10ª Legión Fretensis, soldado del Imperio Romano, ejecutor de Jesús de Nazaret y finalmente santo mártir de la Iglesia cristiana. Un hombre que desobedeció órdenes, mató a Dios, vio sangre y agua brotar de una herida imposible, reconoció divinidad en un cadáver crucificado, abandonó todo por fe en resurrección y murió proclamando que su lanza había abierto la puerta del cielo que su espada no podía cerrar.